la Iglesia Centro Cristiano Restauración. Gloria al Señor, hermanos, le damos gracias al Señor por estar nuevamente, estamos aquí con el hermano Napoleón, gloria al Señor, anciano de la iglesia, y vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de hechos, y vamos a estudiar lo que pasó después del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Y eso va a comenzar en el capítulo 4 de Hechos, gloria al Señor. Hermanos, vamos a preparar nuestro corazón, le vamos a dar gracias al Señor, y si nos permiten, ¿verdad?, vamos a orar, hermano. ¿Qué le parece, hermano Napoleón, orar por este mensaje, por esta enseñanza? Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Padre Celestial, porque como hijos tuyos podemos congregarnos, Padre Santo, para poder predicar tu palabra al aire libre, Señor, para que aquellos que escuchen tu palabra entiendan, Padre Santo, que solo es a través del Espíritu Santo que podremos estar acá en este lugar. Queremos pedirte, Padre Santo, que tú te manifiestes grandemente con tu mano poderosa y que tu palabra no vuelva vacía. Que las personas que están escuchando este mensaje, Padre, que pongan atención, Padre Santo, a tu palabra, que es la que vive y permanece para siempre, Señor del cielo. Bendícenos, pues, Padre Santo, en esta tarde. Esperamos que todo sea para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, prepare su corazón, vamos a dar una adoración, una alabanza. Gloria al Señor, para la honra y gloria del Señor, hermanos. Gloria al Señor, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, con poder, desciende una vez más, llena este lugar.
Gloria al Señor, hermanos. Amén. Pues una vez más estamos aquí, hermano, compartiendo la palabra del Señor. Y después del discurso, ¿verdad?, que dio Pedro en el pórtico de Salomón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que se convirtieron 5,000 personas. Gloria al Señor. Y lo más importante, hermano, es que en el capítulo 4 hubo otro acontecimiento que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice que hablando ellos al pueblo, ¿verdad? Cuando ya acabaron de hablar al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. En el verso 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y en el verso 3, hermano, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que eran como 5,000, hermano. Miren nomás, gloria al Señor, miren lo que el Espíritu Santo, hermano, hizo en ese momento, como el Espíritu Santo tocó 5,000 personas, gloria al Señor, lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando toca el corazón de la persona, ¿verdad? A través de una persona que había sido sanada. A través de una persona que había sido sanada. Y podemos mirar cómo Dios, de manera que en veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿verdad? El propósito de esta persona que fue sanada era que hubo el complot para Pedro y Juan, pero él testificó y podemos mirar que dice la palabra de Dios que se convirtieron 5,000. Ahora, hermano, en el verso 5 del capítulo 4, si usted lo gusta de leerlo, amén, hubo otro acontecimiento. Sí. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, es interesante que estos líderes, la primera interrogación fue, ¿con qué potestad? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad? ¿O con qué autoridad? ¿Y en qué nombre? Sí, sí. Gloria al Señor. Sí. Y todos sabemos bien, hermano, que no hay otro nombre dado al ser humano en que podamos ser salvos, ¿verdad? Es el único nombre que dio Dios el Padre para que el ser humano tuviera salvación, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que en aquel entonces pues no tenían idea ellos, ¿verdad?, acerca de eso, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención también, hermano, cuando dice que, cuando dice Pedro, dice que en el verso 10 dice, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por hombre está en vuestra presencia sano. Gloria al Señor. Y mire que está diciendo, hablando también de la resurrección, y estaban
los saduceos, Los saduceos que eran ahí incrédulos. juntos, que ellos no creían en la resurrección. Entonces, de una manera, hermano, no sé cómo estaban actuando los saduceos, pero pienso que estaban un poco molestos, Según ¿verdad? la Escritura, estaban resentidos Ujú. porque se anunciaba la resurrección de un hombre que ellos mismos habían crucificado. Exacto. ¿Verdad? Ese era el punto por el cual ellos resentían. ¿Verdad? Y que este hombre a quien ellos decían no ser el Hijo de Dios, ellos mismos lo habían crucificado. Y este Jesús resucitado es el que levanta a este hombre en el nombre de Jesús. Es que Amén. Pedro, en el nombre de Jesús, es que Pedro da la palabra y aquel hombre toma acción. Porque Sí. es Jesucristo el que da el poder Ajá. para poder dar sanidad. Amén. Y eso, hermano, eso es ahorita, hoy en día, el Señor es el mismo de ayer, Amén. de hoy, por los siglos, Es el ¿verdad? mismo. Solo tenemos que, como iglesia, tenemos que tomar eso, creerlo, la ¿verdad? Y ejercerlo, porque es la autoridad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Señor dijo que Él toda autoridad le había dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y esa autoridad nos la delega a la iglesia, ¿verdad? También nosotros tenemos esa autoridad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nosotros no la tenemos, pero creemos en la autoridad de Jesús, ¿verdad? Para hacer Muere nuestro corazón. ese milagro, ¿verdad? Amén. Y me llama la atención en el verso 11, porque le está diciendo a los mismos judíos, ¿verdad? Que dice, este Jesús es la piedra reprobada, Sí. la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el verso 12, hermanos, dice, y en ninguno otro hay salvación. O sea, no hay ninguna otra denominación, ni creencia, ni religión, ni otro medio, sino solamente ese nombre nos dio el Padre para que el ser humano pueda ser restaurado, ¿verdad? Y tenga salvación, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo escuché, hermanos, a un predicador que dijo que todas las religiones que existen en el mundo, la palabra gracia no existe. Solamente en la iglesia primitiva, porque dice la palabra que por gracia somos salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios para aquel que cree en Él. Gracia, la palabra gracia que es favor inmerecido. Y no hay ninguna religión en el mundo, ningún líder religioso que en otras diga que la palabra gracia se mencione en otras religiones. Bueno, creo que quizás él no sabía bien del regalo de Dios, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? Es que hay personas que no creen en la gracia. Hay personas que no creen en la gracia. Pero hermano, qué bonito, ¿verdad? Que el verso 12, ¿verdad? Nos asegura, ¿verdad? Que no hay otro nombre dado al ser humano, ¿verdad? Sí. Dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿verdad? Ser salvos, Amén. ¿verdad? Entonces podemos mirar, ¿verdad? Que todo ser humano, ¿verdad? Tiene que venir a los pies de Jesús, aceptarle, ¿verdad? Como su Salvador personal, ¿verdad? Y si hay personas, ¿verdad? Que no están inseguras acerca de esto, la palabra del Señor dice que el Señor no desecha a nadie, ¿verdad, No, hermano? Él es Él está abierto, misericordioso Él para está con abierto con sus brazos, listo, ¿verdad? Para recibir a cualquier persona que sienta que ha fallado, ¿verdad? Y siente que necesita a Jesús en su corazón, ¿verdad? Podemos nosotros, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Por esta persona, ¿verdad? Para que acepte al Señor, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Y ese discurso que Pedro tuvo, ¿verdad? Con estos líderes, ¿verdad? Estoy seguro, hermano, que allí quizás alguno que otro también se convirtieron al Señor, ¿verdad? Con este mensaje, ¿verdad? Porque hay una de las cosas muy importantes también, ¿verdad? Que la palabra dice que cuando el Señor habla, ¿verdad? El Espíritu Santo toca los corazones, ¿verdad? Y aquí dice la palabra del Señor que Pedro se levantó para poderles contestar las preguntas, dice, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?
cuando la persona se levanta lleno del Espíritu Santo, hermano, hay cambios, algo va a haber grande, ¿verdad? Una transformación de las personas que oigan el mensaje. Por eso nosotros como iglesia tenemos que orarle al Señor para que cualquier mensaje que se hable, ¿verdad?, que sea lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque estamos seguros que cuando es el Espíritu Santo que habla al pueblo, ¿verdad?, algo va a suceder, algo grandísimo, gloria al Señor. Y entonces podemos mirar aquí, hermano, que ese mensaje cautivó, ¿verdad?, cautivó a estos líderes, ¿verdad? Y en el verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otra manera en cómo puede darse testimonio, ¿verdad? Identificarse que estuvieron con un maestro, con una persona muy importante que les enseñaba, ¿verdad? Porque al mirar que estas personas no tenían ni educación, ¿verdad?, porque eran del vulgo, ¿verdad?, personas que las ignoraban, ¿verdad?, o ignorantes se podía decir, ¿verdad?, y de la manera como ellos se expresaban, entonces ellos reconocieron, ¿verdad?, que Jesús había estado con ellos, ¿verdad? Y si usted quiere seguir en el verso 14, hermano Napoleón. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. Mire, gloria a Dios. Estuvo muy interesante. Amén. Esto, ¿verdad? Porque ellos no podían negar el milagro, hermano, porque además habían muchos testigos, ¿verdad? Y creo que parte de todos los que se convirtieron, de los 5,000, fue por este milagro que Dios hizo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, hizo. Entonces, ahora estos líderes no podían hacerles nada porque había evidencia, ¿verdad?, de lo que Pedro les estaba diciendo, ¿verdad? Y entonces es interesante, ¿verdad?, que cómo el Señor, ¿verdad?, se manifiesta, ¿verdad?, y con qué autoridad, ¿verdad?, porque no había o sea, las pruebas estaban completamente hechas. Estos líderes, por enojados o X cosa que estuvieran, no podían hacer nada. Decir que no era verdad. Contra ellos, ¿verdad? Porque estaba el testimonio allí visto, ¿verdad? Y en el verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Imagínese usted, hermano, no se puede uno, hermano, hoy en día no puede uno negar, ¿verdad?, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. De una manera u otra tenemos que hablar, decirle, dar testimonio a la gente. Si hay una persona que dice: oye, ¿sí, ¿por qué tú no eres así? ¿Por qué es tu manera diferente a la de él? Podemos mirar, ¿verdad?, que ahí Dios nos abre una oportunidad para dar testimonio, ¿verdad?, y hablarles como Pedro, ¿verdad?, le habló a estos líderes, ¿verdad? Ahora, estas personas dice que no les podían hacer nada y estaban queriendo echar mentiras, ¿verdad?, de una manera u otra, ¿verdad?, para que ya no hablaran en ese nombre, que era algo imposible, ¿verdad?, porque no podían, la palabra de Dios no está presa, ¿verdad? Tenían que obedecerle más a Dios, o sea, que al ser humano. Ellos reconocieron que Jesús era el Señor, pero por su orgullo y por su forma en que ellos vivían, no quisieron aceptar el mensaje, ¿verdad? Pero se convencieron de que sí era Jesús el resucitado y el que había hecho milagros, ¿verdad? Amén. Es el punto. Y aparte de eso, hermanos, les digo, no hablen en ese nombre, porque tenían temor. Ahora, en el verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. Es tremendo, ¿verdad? Amén. Es tremendo, ¿verdad? Entonces podemos mirar, ¿verdad? Que nosotros tampoco no podemos negar ni podemos escondernos. Tenemos que hablar, ¿verdad?, de la verdad que Dios ya nos ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Así como Pedro y Juan, ¿verdad? Y en el verso 20 dice, ¿qué dice, hermano Napoleón? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, gloria al Señor. Amén. Hermano, entonces podemos ahí mirar, ¿verdad?, qué tremendo testimonio, ¿verdad?, de este cojo, ¿verdad?, que fue sanado 40 años de esa manera, desde nacimiento, ¿verdad? Sí. Entonces no estaba tan viejo la persona, ya estaba maduro, ¿verdad? Sí. Pero tenía una edad muy buena, normal, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces quiere decir que si él tenía 40 años, ¿verdad?, y empezó a caminar y todo, y estaba sano, gloria al Señor. Ahora yo me imagino, hermano, que ha de haber seguido al Señor, ¿verdad? Pues sí, gloria al Señor, porque la Escritura es que no dejaba en paz a los pastores, a Pedro y a Juan, porque los seguía y entre más los seguían, más el testimonio, más gente aceptaba. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Jesús, reconocemos que el Señor nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, gloria al Señor. Entonces, no hay otra opción por agradecimiento de seguirle a Él, ¿verdad? Y ya le seguimos al Señor no forzados, sino de agradecimiento, con gozo, con alegría. Y esta es la manera en cómo podemos mirar, ¿verdad? Esta Escritura nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad?, que no debemos de callar cuando si quizás la gente les dice, hey, no prediquen aquí o qué cosa, ¿verdad? Pero si el Señor nos demanda, ¿verdad?, que tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar, no tenemos que obedecer a la persona, ¿verdad? Claro, hay momentos, ¿verdad?, que el Señor nos va a decir qué momento podemos dar testimonio, ¿verdad? Tampoco tenemos que tener respeto, ¿verdad?, en ciertos lugares, ¿verdad? Pero lo que aquí podemos aprender primero es de que tenemos que dar testimonio, ¿verdad? No tenemos que callarnos, ¿verdad? Y segundo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, Amén. ¿verdad? Y tremendo, ¿verdad? Porque el milagro que el Señor hizo con esta persona, ¿verdad?, podemos mirar y aprender a través de la palabra que esta persona estaba tan contento, ¿verdad?, que seguía al Señor. Yo creo que saltaba, ¿verdad? Testificaba, hey, Cristo me sanó, gloria al Señor. Y pues tanta gente que lo oía, ¿verdad?, y que le conocía, ¿verdad? Porque parece que esta persona lo llevaban allí a la entrada del templo, ¿verdad? Entonces era conocido quizás por todo el pueblo, ¿verdad? Sí, por todo el mundo, toda la ciudad, toda la gente. Entonces porque si era un muchacho que tenía desde niño, estaba ahí, antes de que Jesús naciera ya él estaba ahí. Sí. Porque Jesús tenía ya... Sí, pues ya tenía. Gloria al Señor. Y algo maravilloso es esto, hermano, que aquí da testimonio del Señor de lo que se hace. Dice que cuando hubieron orado, en el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Eso ahí lo confirma el mismo Señor. Para que la palabra es algo que no tiene límite. No está presa. No está presa. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Sí. Porque el mismo Señor da testimonio. Dice que aquellas personas que aceptaron los 5,000 fueron llenos, dice, del Espíritu Santo. ¿Se imagina, hermano? Y tembló, un temblor, cosa que... Se imagina 5,000 gentes, todas contentas, alegres, gozosas, llenas del Espíritu Santo, hermano. Era un tremendo fiestón ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermano, y eso es para hoy en día. Hermano, tenemos que abrir nuestro corazón y creerle al Señor, ¿verdad? El Señor no cambia, el Señor quiere
Él no nos da su espíritu por medidita, No. sino que Él nos da esa bendición tan grande, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Qué tremendo como es el Señor. Bueno, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado de compartir su palabra, ¿verdad? Y para el próximo, vamos a seguir, ¿verdad? En el capítulo 4, porque no lo acabamos todo, ¿verdad? Y creo que vamos a hablar, ¿verdad? Desde el verso 32, cuando la iglesia, todas las Sí, cosas sí, la los tenían, frutos. todas las cosas lo tenían en común, común. alegres, contentos, Amén. ¿verdad? Gozándose y deleitándose delante de la presencia del Señor. Hermanos, Dios le bendiga, hermanos, Amén. ¿verdad? Vamos a creerle al Señor, ¿verdad? Que vamos a seguir testificando, ¿verdad? Y dándole gloria y honra al Señor, ¿verdad? El Señor, los milagros del Señor siempre han sido desde entonces y siguen, ¿verdad? Solo hay que creer, ¿verdad? Que el Espíritu recibe, Santo, sí, ¿verdad? El recibe. Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, hermano, el Señor le bendiga y lo esperamos el próximo miércoles. Hermano, gracias. Gracias, hermano Napoleón. El Señor lo bendiga. Gloria al Señor. Amén. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la
La Iglesia Centro Cristiano Restauración.